Te adoramos en esta mañana, te bendecimos, Señor. Gracias porque siempre estás a nuestro lado y de nuestro lado, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias infinitas, Señor. No hay palabras para expresar, Señor, nuestra gratitud en esta mañana, Señor. Gracias porque eres tú quien nos cubre, Señor, que eres tú quien nos protege, Señor. Gracias porque tu gracia está sobre nosotros, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana, Jesús. Gracias, Dios.
No sé cómo le gusta que le llamen a usted. Si le gusta que le llamen el lindo, el mami, papi, o todos esos calificativos positivos, ¿cierto? Y no sé a cuántos de ustedes les gustaría que los llamaran sin belleza, sin majestad, sin atractivo, no deseable, despreciado o despreciada, rechazado, persona de dolores, hecho para el sufrimiento, sin estima. Creo que a las personas que estamos acá contándome a mí, no quisiéramos que nos llamaran de esa manera. Sin embargo, la Escritura nos habla de alguien que fue llamado de esa manera. Y está en el libro de Isaías, en el capítulo, un capítulo bien conocido, y es el capítulo 53. Isaías 53. ¿Lo tiene? Y dice de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguno. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y le invito para que invoquemos el nombre de Dios, le oremos y pidamos al Señor que sea obrando en nuestras vidas, pídele ahí que obre en tu corazón, en tu mente, que traiga entendimiento. Y le puedes pedir en tus palabras, o si quieres oras conmigo: Padre, habla mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy necesito de ti, hoy necesito de tu presencia, Señor, y no quiero, Dios mío, simplemente escuchar por escuchar. Oro, Dios mío, que tú traigas una palabra a mi vida que me transforme, Dios. Señor, trae entendimiento, Dios. Tú conoces la necesidad de cada persona que viene a este lugar, Señor. Tú la conoces mejor que nadie, Dios mío, y si tú no lo haces, ¿quién lo puede hacer? Si tú no salvas, ¿quién puede salvar, bendito Dios? Si tú no redarguyes el corazón, ¿quién puede hacerlo, Señor? Y yo estoy en tus manos, Señor, que permite que pueda ser útil, Dios mío, para bendición de cada hombre y de cada mujer, bendito Dios, en este lugar, Señor. Obra allí, Dios mío, transforma y trae salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este texto está en un libro llamado Isaías. Isaías es un libro con mucha profecía mesiánica, o sea, mucha profecía que habla del Mesías. Y es un libro que produce bastante asombro porque son profecías muy puntuales. Por ejemplo, antes de que 100 años antes de que el pueblo de Judá fuera llevado cautivo por los babilonios, Isaías ya había profetizado eso, ya lo había dicho. Antes de que naciera un rey de los persas llamado Ciro, que fue el que permitió que los judíos volvieran de Babilonia a Judá, Isaías ya estaba hablando de Ciro, cuando Ciro no había nacido.
Pero de las profecías más impactantes tiene que ver con el Isaías 53. Porque Isaías 53 pone en lujo y en detalle la obra de Jesucristo, 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y cuando los judíos ortodoxos, o sea, los que practican el judaísmo, pero no creen en Jesús como el Salvador, tienen un gran problema con este texto. Cuando ellos leen este texto, buscan diferentes formas de interpretarlo, aunque buscan evitarlo en sus ceremonias y en sus rituales. A pesar de todo, muchos de los antiguos maestros o rabí de los judíos reconocían en este texto que allí mostraba que el Mesías tenía que sufrir, que ese era un texto completamente mesiánico. Hoy en día algunos lo interpretan como que se está refiriendo no a Jesús, sino al pueblo de Israel. El problema con esa interpretación es que es muy acomodada, porque cuando usted lee el texto se da cuenta que está hablando en singular, por un lado, y por el otro lado se da cuenta que ese personaje, ese siervo, está entregando su vida por el pueblo. Entonces es un texto que habla con claridad acerca de la obra de Jesús. Leía una historia acerca de una joven judía llamada Lea, pero no Lea de la Biblia, sino algo más contemporáneo. Y esta joven judía, criada en un hogar ortodoxo, cuando se encuentra con este pasaje dice: oh no, Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor. Pero tenía un gran problema, que su papá era un judío ortodoxo que la había levantado en eso. Y para ellos decir Jesús es el Señor era un problema, porque eso significaba ser rechazada por su casa, ser rechazada por su familia. Es como el mismo dilema que tienen algunas personas que se han levantado en el catolicismo. Encuentran el evangelio, dicen qué lindo el evangelio, pero no quieren sufrir el rechazo de su casa. Lo tal es que esta chica, su papá ya había muerto, pero seguía ese celo por las costumbres de su casa. Y en medio del reblujo ella encuentra la Tanaj, que viene del Antiguo Testamento, y que ellos le llaman de esa manera. Ellos creen en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Y cuando lee ese Antiguo Testamento que tenía guardado su papá, ella se va para Isaías 53 y se encuentra con una gran sorpresa, porque allí en Isaías 53 su papá tenía un apunte al lado de ese texto que decía: Yeshua, o sea, Jesús es el Señor, es el Mesías. Jesús es el Mesías. Y eso dio paso para que esta chica tomara una decisión por Jesús. Jesús es la respuesta de Dios con anterioridad a la necesidad y a la crisis que tiene el ser humano, y que esa crisis se manifiesta en gran manera a través del sufrimiento. Los hombres buscan una respuesta de por qué el mal, y hacen pruebas científicas en las personas buscando, qué detonante hay en nuestro cerebro que produce que la gente se comporte muchas veces de X o Y manera. Pero no han podido tener una respuesta. La Escritura nos da una respuesta muy clara y nos dice cuál es la raíz de la maldad, de la injusticia, y la respuesta la encontramos en el principio. La respuesta es que el hombre se rebeló contra Dios, no confió en Dios y le creyó a una serpiente, que la Escritura más adelante nos dice que
es Satanás. No confió en Dios, no confió en su gracia, en su misericordia. Quiso tomar una vida sin Dios, porque bien sabe Dios que el día que coman de ese fruto seréis como Dios. Y eso fue una gran tentación. No quiero someterme a Dios, quiero ser como Dios. Por causa de ese pecado entró la muerte. Por causa del pecado, la muerte significa que el hombre se separó, llega la muerte física, pero la muerte más terrible es la separación de Dios. El hombre está apartado de Dios por causa de su pecado, está en rebeldía contra Dios. La Escritura habla de que éramos enemigos de Dios, bajo la ira de Dios. Y el pecado produjo que entrara a nuestras vidas una cantidad de cosas que han producido sufrimiento. Está la enfermedad, la ansiedad, la soledad, la desesperanza, el dolor, el vivir sin un propósito. Ya hemos buscado respuestas para no sentirnos tan mal. Respuestas en antidepresivos, respuestas en buscar cualquier cosa que me estimule porque necesito sentirme bien, necesito algo que me estimule, algo por cualquier lugar. Buscamos crear filosofías que nos ayuden a entender el porqué de las cosas. Buscamos sentido a nuestro existir. Nos creamos ídolos y dioses a nuestro acomodo, a nuestro gusto. Y sin embargo, sigue el miedo y el temor en los corazones de las personas. Miedo a vivir, miedo al que será, miedo a qué pasará, y si esto, y si aquello otro. Pero lo especial de la palabra de Dios es que Dios mismo trae la respuesta a esa gran necesidad. Dios nos dice cuál es la causa y Dios mismo dice: yo tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta. La gente dice, hay un dicho muy popular que dice: si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad? Porque si Dios existiera, no debería haber tanta maldad. Pero frente a ese dilema es que se contradice. Por lo siguiente, porque sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo de alguna manera, porque nuestra conciencia tiene algo que nos dice que algo es malo o que algo es bueno. Si pensáramos que no existe Dios, ¿cómo podemos definir que hay algo malo? ¿Cómo podemos qué base, qué autoridad de moral nos podría ayudar para diferenciar lo bueno o lo malo? Un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han visto las películas o de animales, cierto? Los documentales de animales. Y usted se da cuenta que los leones, cuando buscan, pelean con otros leones por territorio y por hembras. Y cuando logran vencer, lo primero que hacen es matar los cachorros del otro león. Y alguno de ustedes ha dicho: qué león tan perverso, qué cosa tan mala. ¿Por qué permiten a un león hacer eso? ¿Por qué no los ponen a comer hierba? No, simplemente tomamos algo natural y decimos: es su comportamiento, así se comportan estos animales. Si Dios no existe y no puso conciencia de lo que es bueno o malo en nuestras vidas, entonces nosotros podríamos decir lo mismo. Podríamos decir: ¿y qué tiene de malo? Dígame, porque en esa lucha estamos. En una lucha a mí me parece que es bueno, a usted le parece que es malo, pero a mí me parece que es bueno.
Y entonces no sabe, hay un problema, un gran problema por poder identificar qué es realmente lo justo o lo injusto. Sin Dios, sin una moral que esté allí como autoridad, no podemos distinguir lo bueno de lo malo. Es por causa que existe Dios que puso en nuestros corazones ese sentido de justicia. Pero al mismo tiempo está esa inclinación hacia la maldad, esa inclinación a un corazón que está perdido, a un corazón que está buscando algo diferente. Si Dios no está, entonces usted no tiene propósito en la vida. La gente lucha por buscar sentido y propósito en la vida. La gente se pega de cualquier cosa y dice: esto le ha dado sentido a mi vida. Y son labores bonitas. Proteger la fauna, prestar algún servicio a la comunidad. Y buscamos algo que le dé sentido a nuestra vida. Pero si somos simplemente producto de la casualidad, no valemos más que el abono, porque seríamos útiles para eso, para abonar la tierra. Es Dios el que le da propósito y sentido a la vida. Cuando tú sacas a Dios de la ecuación, porque es una ironía, buscamos vivir la vida sin Dios, pero pierde sentido tu vida sin Dios. Es Dios el que nos da propósito. Y es Dios el que trae la respuesta. Y no podemos conocer esa respuesta de parte de Dios a menos que Dios mismo se revele a nuestras vidas. A Dios no lo podemos poner debajo de un microscopio para examinarlo. Porque el hombre quiere examinar todo y quiere tener el control de todo. Pero a Dios no podemos ponerlo meterlo en un laboratorio y decir: existe Dios. No podemos. No podemos conocer a Dios, al menos que Él se revele a nuestras vidas. No hay otra forma de conocerle. Y ese es principalmente el tema de la Escritura. Cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Dios se ha revelado de varias maneras y no nos ha dejado a la deriva. Nos ha dicho qué ocurrió en el pasado, nos ha dicho cómo debemos de vivir el hoy y nos dice qué nos espera en el mañana. Me gusta cómo comienza Isaías 53:1, que dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el Señor su brazo poderoso? Y en el capítulo 59, versículo 12, dice de la siguiente manera. Versículo 14, Isaías 59. Así se le vuelve la espada al derecho y se mantiene alejada la justicia. A la verdad se le hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. No se ve la verdad por ninguna parte. El que se aparta del mal lo despojan de todo. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarnos. Su propia justicia lo sostendrá. Dios mismo tiene que intervenir en medio de la humanidad. Dios mismo toma forma de hombre y viene, manda a su Hijo aquí en medio nuestro. Y ese Hijo que viene se viste de traje de insignificancia, de la insignificancia humana, por causa de ti, por causa mía. Y dice en el versículo 2: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Y me encanta eso porque solamente piense la imagen.
Jesús era hermoso y se volvió feito. Claro, no está hablando de que Jesús era feo literalmente, no. A lo que hace referencia es Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó eso y tomó forma de hombre. O sea, Jesús se despoja de su majestad como Dios y toma forma de hombre, se humilla. Eso es humillación. Y toma forma como, dice, como un tierno brote verde, como raíz de tierra seca. Un vástago, un brote verde es lo que es. ¿Han visto un tronco muerto? Que sale una ramita y esa ramita empieza a desarrollarse y donde parecía que ya no había vida, resulta vida. Allí en el desierto donde parece que esa raíz hasta ahí llegó, resulta vida. El Hijo de Dios viene a una tierra devastada donde parece carecer de esperanza y toma forma, una forma sencilla como de hombre, una forma simple. La Escritura no nos dice cómo era Jesús, no nos dice cómo era. Porque la Escritura no quiere hacer énfasis en su aspecto, en su aspecto físico, sino en lo que es Jesús. Por eso a mí me cuesta mucho asimilar una imagen de Jesús. Me cuesta mucho. Y entonces algunos muestran a Jesús, ese Jesús clásico, del Jesús místico. Una cara mística. Pero a nosotros de Jesús místico no nos gusta, ¿cierto? Y entonces nos hemos creado nuestro propio Jesús. ¿Y cuál es nuestro Jesús? La buena. Viejo, la buena para usted. ¿Por qué ese es el Jesús que nos gusta? Pero no. Jesús fue un hombre. Se vistió de hombre. Y hizo todo lo contrario por lo que nosotros luchamos. Mientras Jesús se despoja, nosotros luchamos por majestad, por grandeza. Y si usted pone a ver, Jesús nació en un lugar, en un pueblito. No era la gran ciudad de aquellos tiempos. Solo aquellos que estaban conectados con Dios se dieron cuenta que en Belén había nacido el esperado. Solo porque Dios se reveló a unos pastores en Belén, salieron estos pastores y encontraron a un niño. Encontraron un simple niño. Jesús era tan humano en su apariencia, porque uno quisiera ver, uno siempre quiere un prototipo así como al estilo Hollywood, ¿cierto? De aquellos que sobresalen en gran manera por su imagen. Pero cuando Jesús llega, cuando le cuentan a Natanael acerca de Jesús, lo que dice él es: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Es como si alguien dijera: un astronauta colombiano. Como, ¿qué puede bueno salir de allá? Bueno, muchos anhelan en su corazón: Dios mío, ¿yo por qué no fui europeo? Pero bueno, es colombiano. ¿Qué debe hacer? Jesús se crió en Nazaret, nació en un pueblito llamado Belén, en lo más simple. Del mismo Jesús, su propia gente, dice Marcos 6:3, que se burlaban y decían: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Sus hermanos viven aquí en medio de nosotros.
y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Porque fue menospreciado, a los suyos vino y los suyos no lo amaron. Ahora, si usted dice que a veces decimos, no, es que a mí nadie me entiende. Jesús sabe de menosprecio. Jesús sabe de lo que es sentirse rechazado. Jesús sabe qué es sentirse de que no esperen nada de Él. Porque la gente no esperaba nada de alguien que viviera en Nazaret, de alguien de la familia de un carpintero, porque lo conocían. Y posiblemente nos ocurre lo mismo en el día de hoy, que estamos tan acostumbrados a la imagen de Jesús, que lo miramos con menosprecio. Ah, sí, la historia de Jesús, yo ya la conozco. Ah, sí, el pesebre, sí, sí, yo ya lo conozco. Y tomamos muchas veces la misma actitud de menosprecio, de rechazo, de no darle el lugar que le corresponde. Jesús no se hizo humilde simplemente por aparentar o ganar puntos con nosotros. Jesús no es como el político que toma aguapanela para tener una imagen favorable para que voten por él. Jesús no es como aquellos que cuentan cuán sufrida es su vida para ganar empatía de la gente. Jesús no buscaba ganar la empatía de la gente. Jesús sentía empatía con la gente, que es diferente. Él no era indiferente al dolor, a la necesidad. Es más, Jesús no sufrió porque le tocó sufrir. Jesús tomó la decisión de sufrir, que es diferente. A nosotros sufrimos, unos muchos más que otros, porque nos toca. ¿Sí o no? No porque usted dijo en algún momento, ¡ay, qué rico sufrir! No. Si algo buscamos evitar, es el sufrimiento. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, Él estuvo en sumisión y obediencia al Padre y tomó la decisión de sufrir. A veces en la consejería es difícil porque no hemos tenido la misma experiencia que tienen todas las personas. Y es válido, las personas pueden decir, es que usted no ha sufrido lo que yo he sufrido. Y puede ser muy cierto. Pero hay alguien que ha sufrido, que es varón de dolores y conoce lo que es el sufrimiento. Conoce lo que es el desprecio. Conoce lo que es el rechazo. Que conoce lo que es sentirse ignorado. Conoce todo lo que es darle la espalda. Conoce todos aquellos sentimientos y emociones que nosotros vivimos y que nos incomodan tanto y que quisiéramos a toda costa evitar. Sin embargo, Él tomó la decisión de vivirlos por causa suya y por causa mía. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la razón? En Hebreos 2:14 nos puede ayudar a entender en algo esto. Hebreos 2:14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que viven esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios.
Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús, el Hijo de Dios, tomó forma de hombre para representarnos delante del Padre. Para Él asumir la responsabilidad y el juicio que merecíamos cada uno de nosotros. Él lo recibió como hombre. Sufrió la muerte para que nosotros tuviéramos esperanza después de la muerte. Venció por nosotros el poder del pecado. Venció por nosotros el poder de la maldad de los corazones. Por eso aquel que cree en Jesús no solamente tiene perdón de pecados, sino aquel que se arrepiente tiene libertad del poder de las tinieblas. Pero de las cosas especiales que me parece es que, ¿por qué esa causa Él tuvo empatía, tiene empatía con nuestro sufrimiento? Debido a que Él mismo ha pasado sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Hebreos 4:14 repite la misma idea. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es uno de mis versículos favoritos, porque luchamos. ¿Quién de acá no lucha con sus emociones? ¿Quién de acá no lucha con tentaciones? Cuando las cosas no salen de la mejor manera, yo he sentido momentos en que digo, Dios mío, yo no quiero seguir, yo no quiero, ¿sería posible partir ya? Señor, y posiblemente no son cosas tan grandes. Pueden ser cosas, pero que en el momento nos hacen sentir angustia, nos hacen sentir impotentes, limitados. Y entonces hay algo que me ha servido en gran manera, y es recordar constantemente esa promesa. Señor, hoy necesito tu gracia. Puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, porque tú no eres indiferente, indolente, tú no eres insensible a la lucha de mi corazón. Y tú estás allí dispuesto a darnos la gracia, ese poder que necesitamos para que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, tengamos ese poder para vivir como tú quieres que vivamos. Porque Dios, a veces la gente ve a Dios como que, vea, acá tiene la lista de mandamientos, usted verá cómo se defiende. No es así. Porque Él prometió de su Espíritu en nuestras vidas, prometió transformar nuestro corazón y estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Es su obrar en nosotros el que nos transforma. Ahora entiende por qué somos tan dependientes de Él. Ahora entiende por qué aquel que para el mundo es menospreciado, insignificante, para el creyente verdadero tiene tanto valor. Porque ya no estamos bajo los señores de este mundo, sino que aquel que venció la muerte es nuestro Señor. Es Él, a Él al que rendimos, porque si alguien, porque Él metió las manos en el fuego por nosotros. No fue la farándula del momento, no es el amigo carismático, no es fulano, no es perano, no es los poderosos de este mundo, los que han dado todo por ti. Y si usted entiende eso, es bienaventurado. Porque si usted puede creer el amor de Dios tan grande por usted, que siendo usted pecador y yo, envió a su Hijo para que no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna, para que tuviéramos una vida diferente. Y lo más hermoso es eso, de que por causa de Jesús, aquella relación que se rompió la hemos podido recuperar. No hay cosa más especial que usted poder invocar el nombre de Dios y tener la seguridad, Señor, Padre, tú me escuchas.
No hay cosa más horrible de que usted se acerque a Dios y no tenga palabras porque se siente acusado, porque tiene una imagen distorsionada de Dios. Pero cuando usted puede creer en el amor y la misericordia de Dios, usted siempre va a tener una palabra de oración. Usted va a tener libertad de oración. A veces no sabemos, no tenemos la libertad para orar porque tenemos una imagen distorsionada del Padre. Pero cuando usted cree en lo que Jesús ha hecho por usted y se arrepiente, se abre el camino para usted restaurar esa relación. Y entonces el que hizo los cielos y la tierra es el dueño de tu vida y vuelves al lugar indicado. Y si tú me formaste, Señor, tú eres el dueño de mi vida y tú eres el que indica mi camino y tú eres el que dirige mi camino, guía mi senda. Jesús pagó un precio y me parece especial porque así lo oraba Jaime ahorita. Jesús pagó un gran precio por nosotros. Y hay una enseñanza que no es bíblica, que dice que nosotros tenemos, paga el precio. ¿Has escuchado? Paga el precio. La Escritura no me dice que yo tengo que pagar un precio. La Escritura me dice que Él pagó el precio por mí. Lo que sí es una realidad es que compartimos el sufrimiento de Jesús. Eso sí es una realidad. No buscamos pagar un precio, pero el mero hecho de caminar con Jesús nos lleva, de cierta manera, a compartir sus sufrimientos. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Porque si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Y Pablo decía en 2 Corintios 4:10, mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Pablo la tenía clara. Pablo sabía que por causa de Jesús se sufría, pero que ese sufrimiento producía vida. Nosotros luchamos con eso. Posiblemente nuestro sufrimiento no sea tan intenso. Vivimos en una nación que hasta el día de hoy, gracias a Dios, tenemos libertad de congregarnos. No estamos en el peligro de que entren unos locos por esa puerta con fusiles a acribillarnos como ocurre en diferentes partes del mundo. Nuestro terror es que nos llamen raros. Nuestro terror es que no queremos que nos vean como diferentes, de que no compaginamos con la gente. Ese es nuestro terror. No queremos que nos digan algo extraño. Y buscamos muchas veces a toda costa evitar el sufrimiento. Pero si quieres agradar a Dios de alguna u otra manera, te va a tocar sufrir. En cosas tan simples como cuando te reúnes con tu familia. Y está bien reunirte con tu familia y compartir con tu familia. Pero cuando aquellos que no temen a Dios te invitan a participar de lo que sabes que no es agradable a Dios ni edificante para tu vida, y entonces encuentras una gran lucha, porque no quieres quedar mal delante de la gente, porque no quieres que te digan fanático, porque no quieres que te digan raro. Y eso puede producir sufrimiento. Puede producir sufrimiento. Cada joven, cada muchacho que se enfrenta a una universidad con profesores ateos, donde no se prohíbe hablar de religión, pero ellos dan ateísmo 1, 2, 3, 4, 5.
Puede producir sufrimiento cuando en tu casa te rechazan porque has tomado cambios significativos en tu vida. Cuando tus amigos te tratan como loco o raro. Y eso puede producir sufrimiento. Y tú tienes una decisión. Tú puedes acomodarte a todo mundo para evitar el sufrimiento, pero con toda seguridad eso no produce vida. Se puede darle gusto en toda su familia, pero con toda seguridad es muy difícil que tu familia tenga esperanza. Pero cuando te sometes a Cristo, cuando tomas el ejemplo de Cristo, de que Señor, tú eres el Señor de mi vida, tú me bendices, disfruto lo que tú me has dado, pero hay momentos en que me toca lidiar con ser hijo tuyo. Y hay momentos en que tendré que sufrir el menosprecio, el rechazo. Pero Señor, cuando yo tomo la decisión de agradarte a ti, con toda seguridad, eso produce vida. Porque hay gran posibilidad de que cuando tú buscas honrar a Dios, entonces hay gran posibilidad de que esa gente que hoy se burla de ti, mañana adore a Dios. Porque posiblemente muchos de nosotros en algún tiempo nos burlamos del Evangelio. Pero por causa de un hombre, de una mujer que no buscó complacernos, sino que buscó agradar a Dios y compartirnos su palabra y hablarnos la verdad, entonces pudimos creer y vimos la gracia, la misericordia de Dios. Charles Stanley da una enseñanza que se me quedó grabada en el corazón. Y la enseñanza que daba Charles Stanley era la siguiente. Si tú sigues a Cristo vas a sufrir. Y si tú no sigues a Cristo, también vas a sufrir. ¿Qué es lo que hace la diferencia? De que cuando sufrimos por nuestra necedad, nosotros nos toca recibir todas las consecuencias, lidiar con todas las consecuencias. Pero cuando sufrimos por causa de Cristo, el Señor pone la cara por ti. Puede inclinar su rostro. Yo no sé quién es Jesús para usted. Yo no sé si Jesús te cae bien o es el Señor de tu vida. Yo no sé a quién quieres complacer. No puedes seguir con la lucha con una autocompasión diciendo nadie me entiende, nadie sabe lo que yo vivo, porque hay alguien que sabe tu lucha. Hay alguien que sabe tus luchas, tus dolores. Hay alguien que sabe por lo que pasas, por lo que las emociones de tu corazón. ¿Saben que cuánto nos gusta hablar con alguien que ha pasado por lo mismo nuestro? Porque sentimos que esa persona que ha vivido lo mismo nuestro tiene empatía con nosotros. Jesús conoce, Jesús no es indiferente, pero Él pagó un alto precio, no para que sigas igual, sino para que te rindas a sus pies. Él se humilló no para que sigas igual, sino para que sigamos sus pasos y aprendamos a rendirnos delante de Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno siguió su propio camino, pero Él cargó con nuestras iniquidades, con nuestros pecados. Él se humilló por causa del Padre, obedeció al Padre, se sometió al Padre.
por amor al Padre, por amor a nosotros. Y el mismo Padre lo exaltó, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Puedes pedirle a Dios que te ayude en este momento. Yo no sé si Jesús es el Señor de tu vida, pero si tú creías que nadie conoce tu condición, hay alguien que se hizo hombre y no vino acá como farándula. Conoció lo que es el sufrimiento, conoció todos esos sentimientos para rescatarnos, para traer sanidad. Señor, te necesitamos en esta hora, Señor. Necesito de tu presencia en esta hora. Yo no sé si tú has tomado una decisión por Cristo, si le has rendido tu vida, pero si ese es el caso, puedes decirle hoy: